Bendito sea el Señor. Un mensaje que se ha predicado mucho, se ha hablado bastante. Mucha gente predica sobre este personaje que yo sé que quizás usted conoce bien. Y bueno, en esta hora quiero hablar acerca de Mefiboset. Yo sé que muchos de ustedes, ¿quién no ha oído hablar de Mefiboset? Yo sé que todos hemos oído hablar de Mefiboset, Señor, porque sabe que denle un aplauso al Señor. Porque sabe que cuando esto ocurre, nosotros movemos a Dios. Y entonces el Señor trabaja a nuestro favor. Y mientras yo estaba leyendo, que leí poco acerca de Mefiboset, ya yo he predicado otras veces acerca de Mefiboset, la Biblia nos habla de este personaje. Usted sabe la historia anterior de lo que aconteció con Mefiboset. Recuérdese que Mefiboset era nieto del rey Saúl. Su hijo era Jonatán, o sea, el hijo de Saúl, y era hijo de Jonatán, íntimo amigo de David. ¿Quién no conoce a David? Sabemos que David fue el segundo rey de Israel y que David fue muy perseguido por Saúl, porque Saúl tenía envidia de él, porque Saúl le molestaba a David porque iba a ser su sucesor en el reino. Pero sabemos que cuando Saúl muere Jonatán, pues todas las personas que estaban, oiga, pongan un poquito de atención, todas las personas que estaban allí en aquel lugar, en el palacio, salieron corriendo, se fueron del palacio, porque tenían miedo de la represalia que David quizás iba a tener contra ellos. Y sucede que la nodriza, aquella mujer que cuidaba al nieto de Saúl, a Mefiboset, lo lleva cargado. Es un niño que a lo mejor tenía alguno alrededor de 5 años. Y lo lleva cargado y se manda corriendo para protegerlo, para cuidarlo. Y lo que hace es que lo deja caer. Y cuando lo deja caer, se le doblan los pies, se le rompen los pies y el muchacho queda lisiado. Pero esta mujer tenía que salir huyendo. Una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer esto. Nosotros somos hijos de un rey. Óigase eso. ¿Quién es nuestro rey? Dios. Es Dios maravilloso que está en los cielos y que nos formó a nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro rey, Él es nuestro creador. ¿A quién servimos? ¿Quién es el que quita y pone reyes? ¿Quién decidió poner reyes en Israel? Fue nada ni menos que Dios. Ahora yo te voy a decir por qué. Porque el pueblo de Israel quería ser gobernado por hombres. Usted sabía que antes de Saúl, quien gobernaba era los jueces, gobernaba Dios. Los profetas, Dios hablaba por medio de los profetas. Pero no había rey como los otros pueblos paganos que tenían reyes. Pero el pueblo de Israel imitaba todo lo que hacían los pueblos vecinos. El pueblo de Israel quería todo lo que ellos hacían. Recuérdese de la idolatría. Adoraban igual que ellos cuando Dios le prohibió al pueblo de Israel adorar a otros dioses. Le dijo en su palabra, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos ni los adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los hijos de la primera, la última hasta la 4ª generación. Pero el pueblo de Israel aún así no le importó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era pueblo desobediente, y aún siendo pueblo desobediente, Dios muchas veces tenía misericordia de ellos. Óyete, ay Dios mío, tenía misericordia de ellos, porque Dios, dice la palabra, que es un Dios misericordioso. Tú le fallas al Señor, yo le falto al Señor, yo hago las cosas mal hechas y aún vengo ante el Señor y le digo, Señor, perdóname por lo que he hecho, y Dios se compadece de mí y se compadece de ti. No importa las cosas que tú hagas, Dios tiene misericordia. Por eso cuando el pueblo le fallaba a Dios, ellos venían humillados ante el Señor, venían de corazón humillado, y Dios los perdonaba y volvía de nuevo y se compadecía de aquel pueblo tan malo, como dice la palabra del Señor, que es un pueblo duro de servir. Sabemos que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba todavía fresco, nuevo, y aún así ellos querían un rey que los gobernara, pero no le bastaba con oír la voz de Dios, porque cuando Dios le hablaba, ya ellos no querían oírlo. ¿Sabe qué? Como hay hijos que son tan desobedientes, que viene y se le dice el padre, le dice, no vaya por este camino, no hagas esto, cuídate de esto, mira, ten cuidado, y los hijos no obedecen. Y como el hijo no obedece, entonces ¿qué viene? ¿Qué pasa? Vienen las consecuencias. Así mismo
mismo pasó con el pueblo de Israel, que ellos querían dioses, ya no querían que Dios les hablara, sino que decían, Moisés, dile a Dios que no nos hable. Y Dios venía y hablaba así con su voz de trueno, con su voz en los cielos, los montes resplandecían, los montes se movían, los montes estaban allí, humeaban a la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel, aún así, no le importaba, no, que Dios no nos hable. Hoy en día estamos mirando eso mismo en la casa del Señor. Nadie quiere que Dios le hable. No, que no nos hable Dios. Porque cuando nos enojamos con algo, por algo, con alguien, se nos importa que Dios esté en el cielo y no queremos oír la voz de Dios. Cuando tenemos problemas, no queremos oír la voz de Dios. Y queremos que Dios no nos diga, que no nos corrija. Y es posible que alguien esté leyendo la Biblia o hablando de la palabra y de repente algo viene hacia tu vida y dice, hiciste esto mal. Y de repente dice, no, yo no oí nada. Que uno se hace el chivo loco, ¿verdad? Se hace el sordo, el ciego y el mudo, pero uno no se arrepiente y no hace lo que Dios quiere. Entonces el pueblo de Israel seguía diciéndole a Moisés que Dios no nos hable. Háblanos tú, queremos oírte a ti. Y queremos rey. No queremos que ya Dios nos gobierne. Queremos tener rey igual que otras naciones tienen. ¿Por qué nosotros no podemos ser dirigidos por hombres? Y Dios lo complació. Le buscó un hombre, le buscó a Saúl. Saúl hizo la voluntad de Dios en cierta manera hasta que se desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Por lo tanto, le estoy haciendo un recorrido del pueblo de Israel, hablando también sobre Saúl y llegando hacia la vida nada ni menos que de Mefiboset, el nieto de Saúl. Y dice la palabra del Señor que aquel joven, aquel niño, lo llevaron a un lugar donde se llamaba Lodebar. Lo presentaron, dice la palabra, lo llevaron hacia una persona, estaba en la casa de una persona llamada Maquir. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra y oímos hablar de Lodebar, lo primero que tiene que venir a nuestras mentes es preguntarse, Mefiboset fue llevado a Lodebar. ¿Dónde queda Lodebar? ¿Qué había en Lodebar? Y nosotros no entendemos muchas veces esto, ¿verdad? ¿Qué había allí? ¿Y sabes qué? Que hay muchos cristianos que están en el camino, pero van directito caminando, porque alguien los dejó caer, alguien los lastimó, alguien le hizo daño. Y eso es lo que pasa en el pueblo de Dios. A veces nosotros cantamos una alabanza que dice, me empujaron con violencia. Alguien te empujó. Y en el momento en que alguien te empuja, te cae. Y no se te rompe solamente los pies, se te rompe la cabeza y el cuerpo entero. ¿Sabes por qué? Porque en vez de agarrar y devolverte para atrás y decir, no Señor, yo aquí soy, yo pertenezco al palacio, yo pertenezco a este reino, yo no me voy a trasladar a ningún lado. Lo que hacen es que se van para el mundo. Y cuando se van al mundo, Lodebar es un sinónimo, un símbolo del mundo. Lodebar, ¿qué había en Lodebar? En Lodebar no había nada más que había basura, había lodo, había desperdicio, había inmundicia, había pecado, había una tierra donde no producía nada. En Lodebar lo que hay es inmundicia. En Lodebar no hay fruto. En Lodebar no se da nada bueno. En Lodebar no hay ni siquiera buenos ríos. En Lodebar no hay ni siquiera buenas mansiones ni buenas casas. Allí en Lodebar lo que hay es solamente destrucción. Y allí se encontraba Mefiboset, en aquel lugar tan bajo, con aquellas personas retenidas. Un Maquir. ¿Quién te puede retener en el mundo? Maquir, símbolo de ¿qué? De Satanás. Retenido allí con aquel personaje, retenido en ese mundo malo. De allí, ¿quién lo iba a sacar? ¿Quién podía sacar? ¿Quién te puede sacar de la inmundicia? ¿Quién puede tener misericordia de ti y de mí si nosotros nos vamos hacia el mundo? Si nosotros nos vamos y nos quedamos allí en aquel lodazal. Porque dice la palabra que el perro vuelve a su vómito y la puerca se retuerce en el cieno, en el lodo. Cuando usted camina en el evangelio y usted se aparta del evangelio, usted se va al mismo lodazal donde usted estaba y peor. Porque el que se va, los demonios vuelven de nuevo acompañados de otros dobles más. Y esos demonios que te atormentaban antes, ahora te van a atormentar más y no van a tener piedad ni misericordia. Y de ti ya no va a quedar nada, porque el Espíritu Santo no está en la
vida de una persona que se aparta del camino de la salvación. Hay personas que yo oigo muchas veces que dicen, oh wow, yo me aparté, pero el Espíritu Santo está dentro de mí. El Espíritu Santo me habló. No, no hay comunión con Dios. Cuando usted se separa de Dios, ya no hay comunión con Dios. Usted se fue al mundo, usted está solo. Ya con el que usted anda es como con el hijo pródigo se fue. ¿Dónde estaba el padre? El padre se quedó. El hijo pródigo estaba en el lodazal, estaba retorciéndose en el lodo con los cerdos. Y mientras él estaba allí, el padre sí quería que el hijo volviera. Pero el hijo, padre, no fue a buscarlo. Él tuvo que tomar su decisión y reconocer que en ese lodazal donde él estaba retorciéndose no era su lugar. Y allí donde estaba Mefiboset no era su lugar, porque él era príncipe, era hijo de reyes. Bendito sea el Señor. Él tenía que estar en el lugar donde él había dispuesto desde antes de él nacer. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Dios te conoce a ti desde antes de que tú nazcas. El Señor nos conoce desde antes de nosotros nacer y sabe quiénes somos nosotros y sabe que hoy tú vas a estar aquí. El Señor sabe que tú vas a estar en su casa, que tú un día vas a comer de la mesa del rey. Pero esto no es todo, aleluya, bendito sea el Señor. Dice el rey, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿A quién le voy a hacer misericordia? A un lisiado. Los que se fueron al mundo están lisiados ya. A un lisiado. Pero déjame decirte que cuando David, yo me imagino que se entera que quién es Mefiboset, sabía que él tenía que hacer misericordia. ¿Y usted sabía que David es un tipo Cristo? Sí, David fue prácticamente un libertador. David fue un hombre de bien. David era un misericordioso. David tenía compasión de la gente. David tenía amor. David conocía a Dios. Y él muy bien sabía lo que es hacer misericordia. Aquellos menos afortunados en esta vida, en aquellos tiempos. Pero déjeme decirle que dice la palabra, entonces en el capítulo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Bendito sea el Señor. Qué bonito es esto, ¿verdad? Que aún nosotros reconozcamos que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y que volvamos de nuevo a la casa del Señor. Y que vengamos con acción de gracia. Y que nos postremos con reverencia. Usted sabe lo que es reverencia. La reverencia que el Señor demanda de cada uno de nosotros ante su presencia. Usted sabía que en aquellos tiempos los reyes eran temidos. Los reyes eran respetados. Había una reverencia tremenda. Cuando usted entraba a la casa real, usted no podía prácticamente ni mirar los ojos al rey. Usted tenía que doblar su cerviz y mantenerse hasta que el rey le diera la oportunidad de que usted pudiera enfocarlo a él. Si no, de lo contrario, usted tenía que alejarse haciendo reverencia al rey. Y todavía hay reinados en este mundo en el cual usted llega allí y el rey o la reina de esta tierra, usted va y le hace una reverencia. Pero nosotros no reverenciamos a la gente de este mundo. Nosotros, nuestro único rey, nosotros no nos le postramos a hombre. Bien sepa usted, rey, que nosotros no vamos a adorar su imagen. Nosotros no vamos a adorar su estatua. Nosotros no nos postramos ante nadie, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la imagen que construyeron del rey, sino que se mantuvieron firmes. Se mantuvieron, ¿sabe cómo? Erguidos sus rostros, su frente. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían a dónde ellos pertenecían. Eran hijos, eran príncipes. ¿Ustedes sabían que eran príncipes? Eran príncipes. Y estos príncipes solamente doblaban sus rodillas ante el Dios de los cielos. Aleluya. Hoy en día estamos mirando tantas cosas. Y es como los hombres no solamente adoran estatuas, imágenes. Hoy en día adoramos a los mismos hombres y mujeres.
Estamos mirando cómo la gente le hace tanta reverencia a hombres porque tengan títulos, porque sean famosos profetas, porque sean famosos apóstoles, porque sean famosos evangelistas, porque sean famosos pastores, porque hay famosos pastores. Y entonces la gente quiere, al pastor, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Le hacen reverencia al hombre cuando eso es pecado. Es pecado, y el que acepte pleitesía de esta índole está mal delante de Dios. El hombre que acepte pleitesía está mal delante de Dios. Usted y yo somos consiervos. Usted y yo somos lo mismo. Usted y yo somos almas. Usted y yo servimos a Dios. Usted y yo sabemos que somos personas igual que todo el mundo. Aquí no hay nadie grande. Aquí el único grande es Dios. Y la gloria y la honra solamente es para Dios. Porque Él lo exige y lo demanda de nosotros. Él exige tu adoración. Exige que tú tengas reverencia ante Él. Exige que tú le busques y que le adores, que le implores, que clames. David, un tipo Cristo, se le hacía en aquellos tiempos reverencia. ¿Y sabes qué? El Señor, dice la palabra, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Ay, santo. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando Dios llama a uno pueda decirle: Señor, aquí está tu siervo. O sea que yo no soy la Rosa de Sarón. Yo no soy la mujer que va a las iglesias a lucírsela. Yo quiero decir que yo soy una sierva del Señor. Yo estoy aquí, tu sierva. Aún yo sea una princesa, aún yo sea, porque dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. Aún así, yo soy sierva. Yo tengo que decirle: Señor, aquí está tu sierva. Aquí no está la rosa. ¿Qué rosa de Sarón? La rosa de Sarón es Jesucristo. Es Él la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es mi dueño. Él es mi rey. Yo no me muevo si Él no me permite moverme. Y cuando yo acepte pleitesía, estoy mal delante del Señor. Cuando yo me sienta más grande que otro, estoy mal delante del Señor. Cuando yo me sienta que la gloria es mía y que lo que yo hablo, lo hablo porque Rosa lo estudió. Rosa se metió a escudriñar y soy yo aquí, la que mejor predica soy yo. Mentira del diablo, eso no es verdad. Aquí Rosa es solamente una sierva. Es una mujer que se dedica a leer la palabra, a buscar del Señor y reconocer que el único que tiene honra y gloria y que hay que dársela, denle un aplauso. Es el Rey de Reyes, nuestro Dios y Salvador. Y le dijo David: no tengas temor, aleluya, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Cuando nosotros agarramos y nos metemos con el Señor y somos mansos y humildes de corazón, cuando nosotros nos declaramos y reconocemos que somos siervos de Dios, entonces Dios se mueve a misericordia. Ahí cuando tú estás en el momento más difícil, la misericordia llegó a Mefiboset, porque de ahí, de donde estaba Mefiboset, a lo mejor él estaba a punto de morir y él se sentía muerto. Esto fue lo que él le dijo al rey: ¿quién soy yo para que tú pongas tu vista en mí? Sino que solamente un perro muerto. Él se consideraba insignificante, él se consideraba nadie, pero había uno que lo comenzó a exaltar. Hubo uno que le dio lo que otros no habían mirado en él. Y dice la palabra y él inclinándose dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo he dado al hijo de tu señor. Oye esto: todo lo que este joven perdió desde su niñez, Dios se lo recompensó. ¿Tú sabes por qué se lo recompensó? Porque él oyó la voz del rey y él vino hacia el rey. Óigase, déle ese aplauso al Señor porque lo merece. Oye, no fue, es que el rey lo mandó a llamar. Y él oyó la voz del rey y llegó humillado ante el rey, sabiendo y reconociendo que él tenía el derecho a estar quizás en la casa real. Pero él reconoció que primeramente que solamente era un siervo. Segundo, que él no era nadie, que él era peor que un perro muerto. Él reconoció que aquel que estaba allí era el rey de Israel y que él necesitaba la misericordia del rey. Y por eso tú y yo tenemos que reconocer de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó. Tú sabes de dónde Dios te sacó, del lodo, ¿verdad? Tú sabes de dónde te sacó Dios, del mundo, de ese mundo malo y perverso. De ahí venimos nosotros, de donde allí no había
muerte, olía a azufre, olía a impiedad, olía a desperdicio. Pero de ahí nos sacó el Señor, de ahí nos trajo Dios, de ahí nos rescató. Cada vez que tú intentes volver atrás, mirando ya que todo lo que tú dejaste, recuérdate que de ahí te sacó Jehová. Cada vez que tú intentes decir ya yo no voy a seguir, acuérdate de qué inmundicia tan grande Dios te libró. Cada vez que tú intentes poner la mirada hacia atrás, haz como Mefibosé. Señor, me inclino ante tu presencia. Aquí está tu sierva. Aquí está tu siervo, Señor. Yo no quiero regresar ahí donde estuve. Yo quiero ahora morar eternamente y para siempre contigo, porque promesas fieles y verdaderas tenemos. La promesa que tuvo Mefibosé: ahora vas a comer de la mesa del rey. Ahora vas a estar en la casa del rey todos los días de tu vida. ¿Cómo? Que tú estás pasando, que tú no aguantas más. Pues si tú no aguantas más, vas a quedarte, pero vas a tener que regresar para lo de Bar. Que ya tú no aguantas esta prueba, que tú no aguantas ni siquiera esta iglesia. Pues mira, ten cuidado, porque si tú no aguantas aquí, no vas a aguantar en ningún lado. Porque las luchas y las pruebas van a llegar a donde quiera que te metas. Y Maquir anda buscando gente para aprisionarlo. Maquir anda buscando gente para ponerlo y llevarlo directamente al lobo, a la miseria, a la maldad. Y te puede presentar lo que sea y puedes obtener beneficio. Y allá en el mundo te puedes hacer hasta rico y millonario jugando hasta el loto. Pero déjame decirte que en esa inmundicia donde te metas, te vas a quedar perdido, porque no vas a lograr llegar a donde llegó Mefibosé. Mefibosé, yo me imagino verlo lisiado ahí. Yo me imagino verlo que ya casi no podía. Pero cuando se fue donde el rey, se inclinó, dice la palabra. Cuando estuvo donde el rey dijo: ya no vas a padecer más necesidades. Ya no vas a estar en la calle más. Allí ya nadie te va a hacer la guerra. A ti aquí nadie te va a decir que tú eres lisiado. Nadie te va a decir que tú eres impedido. Nadie te va a decir que tú no puedes caminar. Nadie se va a tener que meter contigo, porque el que se meta aquí contigo se la va a ver con el rey. El que se meta con Mefibosé se la va a ver con el rey. El que se meta con Mefibosé sabe lo que le espera, porque está bajo su cobertura. Bajo su protección. Aleluya. ¿Quién podía ahora atacarlo? ¿Quién podía ahora llevarlo hacia atrás? Ahí, a comer todos los días con el rey. Y esa es la promesa tan grande que tú y yo tenemos. ¿Sabe cuál es la promesa grande? De que aquí donde estamos un día vamos a salir. Y que cuando salgamos de aquí nos vamos a morar eternamente y para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde hay promesas fieles y verdaderas. Vamos a estar en gozo, vamos a comer de la mesa, va a haber fiesta, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber alegría. Y ¿sabes algo que me impresiona y me encanta de esta historia? Es que el rey le dijo, David le dijo: todo lo que te fue quitado te va a ser devuelto. Esa tristeza que tú tienes también te va a ser devuelta. Esa enfermedad que tú tienes ya no la vas a ver más. Todas esas cosas que te han hecho aquí, donde tú estás aquí, donde Maquir, porque el que está gobernando aquí es Maquir. Eso soy yo que lo pongo como que Satanás. El que está gobernando es Satanás. Esta tierra está siendo ahora mismo gobernada por el maligno. Pero un día ya, ese demonio, ese Satanás que tú viste, que te amargó la vida, que te hizo la guerra en tu casa, que te hizo la guerra en el trabajo, que te hizo la guerra donde quiera que tú estabas, ya no lo vas a volver a ver. Porque nuestra vida, nuestro llanto se va a convertir en gozo. Todo lo que perdimos lo vamos a obtener. Ahora ya no nos vamos ni siquiera a envejecer. Aleluya. Vamos a recuperar nuestra juventud, ¿verdad? Porque el Señor nos va a rejuvenecer. Aleluya. Nosotros vamos a ser transformados. Ya no vamos a hacer ya no vamos a estar ya preocupándonos que me duele aquí, que me duele allá, que me duele la cabeza, que ya no puedo caminar, que la asiática me está atacando. La asiática en el nombre de Jesús se va también para el infierno con Maquir. Porque hoy estamos mirando no solamente asiática, estamos mirando también coronavirus que vienen de por allá, de esos lugares. Pero ahí se va a quedar en el nombre de Jesús. Proclame su victoria, proclámese en victoria. Porque hoy estaba yo oyendo en la noticia que el presidente se reunió con parte de su gabinete y estaban haciendo una entrevista.
al presidente y a médicos especializados y todo sobre este virus, que sabemos que es mortal y que ya entró a Estados Unidos. Y que nosotros tenemos que entender que nosotros debemos estar pidiendo al Señor misericordia como lo hizo Mefiboset. Señor, ten misericordia de los míos, ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hijos, de mis nietos, de mis primos, de mi familia. Señor, protégenos, que donde quiera que venga este virus nosotros no estemos ahí, que ese lugar no sea de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a escapar de esta ira, porque esto es una ira. Aunque el hombre se haya inventado lo que se haya inventado y haya hecho, óigase esto, que a veces no lo entendemos. Que los chinos lo inventaron para atacar a Japón, que hicieron esto, que hicieron lo otro. Le voy a decir una cosa: Dios lo permitió. Que eso hay gente que no entiende. Eso es culpa del hombre. Dios lo permitió. Porque todo lo que hay en esta tierra que se haga, sea bueno, sea malo, debajo del cielo, es porque Dios lo permite. Y si Dios permitió este virus, nosotros podemos confiar en que nosotros vamos a ser liberados y vamos a salir bien, y el Señor nos va a cubrir. Pedirle una cobertura especial al Señor. Pero cuando usted clama al Señor, usted tiene que entender que si usted está en comunión con Dios, porque muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal, y estamos mal delante del Señor, y estamos en pecado, y pecamos no solamente con palabras, pecamos en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y si usted no tiene una comunión completa con el Señor, la plaga puede tocar, aunque nos pase el mismo acontecimiento que los impíos. Óigase eso, porque también tenemos que entender esto, que hay un mismo acontecimiento para el cristiano y para el impío. Pero óigase esto también: ¿de qué no nos puede librar Jehová? Él puede librarnos del lazo del cazador, dice la palabra, y de la peste destructora. Él puede librarnos y hacer más que eso en nuestras vidas. Pero todo lo que se permite debajo del cielo es porque Dios lo permite. No, eso fue Satanás. Dios lo permitió. Satanás fue que lo hizo. Dios lo permitió para él glorificarse, para que su palabra se cumpla. Y si Dios permitió que Mefiboset esté allá en ese lugar, también lo hizo Dios para él glorificarse en la vida de Mefiboset. Mefiboset pudo haber estado muerto, pudo haberse muerto allí, pero de allí lo sacó Jehová. Y en esta hora el Señor quiere sacarnos de ese lodo. El Señor quiere sacarnos de la basura. El Señor quiere sacarnos de cualquier lugar que nosotros hayamos hecho y nos hayamos hecho esclavos, aún estando en el camino de la salvación. Quizás hay gente que no quiere entender esto. Este es un camino difícil. Mefiboset no le fue tan bien en aquel camino, pero cuando llegó al rey, cuando llegó a las manos del rey, entonces el rey estuvo llamado a misericordia con él y sus hijos y su familia. Díganle al Señor: yo quiero misericordia. ¿Quién eres? Yo soy un siervo. Ten misericordia. Así debemos actuar como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, para que el Señor se glorifique y nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Mis amados hermanos, hasta aquí mi mensaje. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde y que nos ayude a entender su palabra, a escudriñarla, a leerla y otra cosa, a identificar cada cosa que hay en ella que llegue a nuestras vidas para nosotros poder exponerla y vivir conforme a la voluntad del Señor. Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que acontece. Pero óyete esto: la gente dice el Antiguo Testamento no tiene que ver nada con nosotros. Nosotros estamos del Nuevo Testamento para acá. Pero lo que el Señor está dando aquí con Mefiboset son promesas para ti, para mí, de que un día vamos a estar eternamente y para siempre con el Rey. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nuestro pastor con nosotros. Señor, hermoso este mensaje, gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Rosa, porque yo sé que se ha dejado usar para la gloria del Señor. Gloria a Dios, amén y amén.